vamos a reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos. Es una obra que se empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere. El proyecto Integral Morelos consiste en la construcción de 2 centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto de más de 170 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria en zona muy cercana al volcán Popocatépetl. Aunque griten, aunque hayan gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. El proyecto Integral Morelos se planeó en conjunto del gobierno federal con la CFE en el sexenio de Felipe Calderón. Comenzó a construirse y a desarrollarse la infraestructura en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El plan se piensa culminar a finales del 2021 para comenzar sus operaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una inversión de alrededor de 20,000 millones de pesos. Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta, porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. La lógica de los megaproyectos en el centro de México tiene como objetivo la conexión de las industrias hacia afuera del territorio, principalmente a las exportaciones de vehículos automotores que se producen en Toluca, Puebla y Cuernavaca. Hasta ahora, el gobierno federal ha construido más de 170 kilómetros de gasoducto. Asimismo, un acueducto de 13 kilómetros que va de Cuautla a Huesca, que el gobierno y la CFE planearon para abastecer de agua a la termoeléctrica. Llegué a pensar que este problema, cuando entraba el licenciado López Obrador, ahí iba a terminar y que nos iban a favorecer. Entonces la gente decide venir a cuidar porque la Comisión Federal de Electricidad ya venía poniendo sus tubos y entonces ahí se les paró, que ya no siguieran y no se ha conectado. Entonces la meta para ellos es conectarse. La obra del acueducto se trata de que es una tubería. Es una tubería que tiene un diámetro de más de 50 centímetros. Y mediante esos tubos se pretenden llevar el agua de la tratadora. Hace 30 años había mucha agua, los canales de riego se desbordaban. Hoy eso ya no existe. Si se llevan esta agua, todavía la escasez va a ser mayor. Claro, porque mediante ese acueducto nos van a despojar del agua. Es la pretensión que hay, despojarnos de esa agua y con eso pues estarían mutilando prácticamente en la cuestión agraria. No nos dejarían ya oportunidades para poder luchar por mantenernos con vida, porque esa es nuestra fuente de ingresos. Cuando encendieron la termoeléctrica para sus pruebas, el ruido que se desató fue más de 110 decibeles. Ese ruido que generan las turbinas de la termoeléctrica es como si tuvieras al avión aquí queriendo despegar, generó dolores de cabeza, crisis nerviosa, afectaciones en los oídos. Los fueron cerca, les sembraban sus cristales y todo eso se oía muy feo. Aquí había muchos animalitos de unas parvadas de aves negras, ahora ya no se ven. Había mucha huilota que le conocemos aquí, igual ya se fueron. Pues yo digo que nos afecta como a nosotros como a los animales, porque nos ponen como nerviosos, no sé. Los animales también se ponen nerviosos, las vacas no dan el producto como deben de dar, no sé, también le da de afectar, pero pues a nosotros en vida cotidiana sí nos afecta bastante. No, pues es que no se puede describir porque es una cosa que se oye bastante, como si viniera un avión bajando o subiendo, así como en el aeropuerto, pero es todo el día, es una turbina como si fuera un avión que anduviéramos aquí teniendo el aeropuerto cerquita, en las orejas. Sí, los animales se ponen nerviosos, como que se espantan, se alejan así como... Ellos no saben qué pasa, pues, es un escándalo muy fuerte. En el territorio donde se diseñó este megaproyecto se encuentran comunidades indígenas y campesinas que se ven afectadas.
Por ello, este proyecto Integral Morelos planteamos que es un proyecto que solamente va a beneficiar a grandes capitales, a capitales privados y estatales, pero también va a beneficiar a un cierto grupo, ¿no? Afectando aproximadamente a los 82 pueblos que tiene que ver este proyecto. De los 82 pueblos, 60 están afectados por el gasoducto, 19 están afectados por el acueducto y bueno, Huesca, que tiene el corazón del proyecto. Este proyecto Integral Morelos entonces es un proyecto de despojo. ¿Por qué? Porque despoja a la gente de las tierras, despoja a la gente del agua y despoja a la gente también de la vida campesina, ¿no? Ya que con este proyecto es el inicio también de un proceso que se pretende a mediano plazo de impulsar un proceso de industrialización en la zona oriente de Morelos, ¿no? Utilizando el agua de estos pueblos y violentando también pues toda una vida campesina que existe en esta región de Morelos. Morelos es un estado pues que es campesino y que su actividad principal es justamente la agricultura. Entonces también es una amenaza ante estas cuestiones de la vida campesina. La criminalización de la protesta social se remonta desde los inicios de la construcción del proyecto en 2011. Había esperanzas de un cambio con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, con un gobierno supuestamente de izquierda. Y dijo que cuando él fuera presidente, que él nos iba a apoyar con esto y que si no estaba bien ese proyecto, él mismo lo iba a quitar. Donde participó él siempre se le apoyó, porque representaba una esperanza para nosotros, ¿no? Hoy vemos una traición total por parte de Andrés Manuel López Obrador en contra de los pueblos que estamos resistiendo. Se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto. Ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año. Que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, que van nada más a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. México no es territorio de conquista, es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todos. Imagínense lo que significa el que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, ahí quieran llevar a cabo una termoeléctrica. Es una ofensa, es un agravio. ¿Qué les pasa a estos? Yo no soy corrupto ni soy autoritario. Ya se tendió un tubo, ya se hizo una planta. Desde aquí decimos pues no al gasoducto, no al acueducto, no a la termoeléctrica. Aunque tú te opongas, traemos el ejército, traemos la fuerza pública y lo pasamos porque lo pasamos. Hay dictadura en México. Andrés Manuel es autoritario. No hay democracia. México es Venezuela. Hay populismo. Mi nombre es Samir Flores Soberanes, de esta comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Nos vamos con la información más relevante en el contexto comunitario. Les tenemos que informar en relación a lo que está pasando con el ejido, principalmente que tienen que ver con obras que nos están imponiendo. Una de las cosas que podemos hacer es parar las obras, bloquear las obras. Y a algunos les decíamos, pues fácil, nos atravesamos y ya, ponemos unas piedras. Y mañana tratamos de que alguien se digna a platicar con nosotros. Es el momento de construir ese puño demoledor en contra del mismo sistema, ¿sí? Y tenemos que honrar la memoria y las consignas de nuestros héroes que forjaron la historia y nos han dado mucho con sus vidas. No vamos a renunciar a nuestros pueblos porque aquí nacimos y si es posible en su defensa aquí moriremos. A levantar el puño izquierdo. A mí siempre nos gritaba una consigna: ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Samir Flores Soberanes fue un activista en contra del proyecto Integral Morelos. Fundó la radio comunitaria Milcingo, donde informaba a la población sobre los riesgos del gasoducto y del proyecto. 3 días antes de la consulta sobre la central energética, el 20 de febrero del 2019, Samir fue asesinado afuera de su casa en Amilcingo, Morelos. Si en la consulta la gente dice no, es el pueblo el que manda. Se queda la termoeléctrica como está. Antes de hacer la consulta, empezó a tirar dinero en los pueblos, proyectos y muchas cosas que dio en regalos. Lo único que quiero es que todos actuemos con responsabilidad. Que no digan, fue la decisión del presidente. No, fue la decisión del pueblo. Cualquiera que sea la decisión del pueblo. Una consulta amañada, una consulta donde hablaba todos los beneficios de la termoeléctrica, pero no decía todos los perjuicios, ¿no? Vemos estrategias totalmente iguales a las de los anteriores gobiernos neoliberales que tanto criticaban. Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó. En Amilcingo específicamente, pues este gasoducto tapa el trazo de las vías de evacuación que tienen los pueblos para las contingencias sísmicas. Hay un grave riesgo volcánico también que no se contempló cuando se diseñó este gasoducto, a pesar que Geofísica de la UNAM y CUPREDER de la Universidad Autónoma de Puebla alertaron sobre el riesgo que implicaría la construcción de este tipo de infraestructura en una zona volcánica. A cada rato tiembla. No se va a vivir con la plena tranquilidad pensando que en cualquier momento pueda explotar. Es una incongruencia del tamaño del mundo declarar el año 2019 como el año de Emiliano Zapata y quererlo conmemorar con el robo de su agua a sus ejidos aquí en su cuna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Burla? ¿Otra vez? Hace 100 años, Madero se burló del general, de los ideales del general, por su lucha, por buscar el beneficio de todos los campesinos. Ahora, a 100 años, otra vez, el presidente de México se vuelve a burlar de los ideales de Zapata, con hechos reales, declarando una termoeléctrica que nunca pedimos. El proyecto empezó desde 2011 a impulsarse, se da la autorización y se da la aprobación de manifiesto de impacto ambiental que da la Semarnat para impulsar este proyecto. Cuando empiezan a saber las comunidades de esto es en el 2012, cuando ya empiezan a avanzar, cuando empieza a llegar la gente a comprar la CFE a las comunidades, entonces empieza un descontento. Ya existía descontento en algunas comunidades de Puebla y justamente en esta búsqueda de información es como las comunidades de Morelos y de Tlaxcala saben que hay también unos pueblos en Puebla que están luchando contra el mismo proyecto y se conforma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de los 3 estados. Estamos viviendo un momento en donde el capitalismo está ya en una situación de despojo más agresivo hacia los pueblos, está entre la combinación de la crisis energética, la crisis alimentaria y la crisis ambiental, justo se están juntando estos elementos y está llevando a un momento histórico en el cual el despojo hacia las comunidades, hacia donde están todos los recursos naturales
están justamente, todo eso está en las tierras de los pueblos originarios, ¿no? En América Latina, en África, en Asia. Entonces estamos viviendo los pueblos originarios una afrenta total hacia sus territorios, porque se quiere despojar de eso que queda para poder repartirse ahora también todos los recursos entre los grandes capitales, ¿no? Por ejemplo, en México los energéticos están repartidos entre los españoles, las minas entre los canadienses, y así podemos decir que hay una acción salvaje hacia todas las comunidades, porque invitamos a todas las mujeres, todos los hombres de este pueblo, de este estado, de esta nación, a que se unan a estas luchas, a que también sientan que estas luchas son parte también de su propia vida, es por defender la propia vida de ellos, de sus hijos, que no podemos seguir permitiendo que vengan y nos despojen, no podemos seguir dando nuestras vidas a cambio de limosnas, de despensas. Lo que necesitamos es organizarnos, tomar conciencia de lo que somos y la fuerza que tenemos y de luchar juntos, porque esta lucha no es solamente por un territorio, es la lucha por seguir vivos todos, ¿no?